pediría que me acompañarais a la lectura, de nuevo en el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, ya nos va quedando poco en Lucas, en el capítulo 23. Evangelio de Lucas, capítulo 23. Esta mañana leeremos sus 12 primeros versículos. Como sabéis, estamos teniendo solamente esas partes de Lucas que no aparecen en los otros evangelios especialmente, pero en esta mañana los 5 primeros sí son recogidos tanto por Mateo como Marcos y Juan, pero era necesario acceder también a ellos, a su lectura, para ver de dónde vienen después el versículo del 6 al 12. Dice así la palabra del Señor, Lucas 23, que levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él, dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y a saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estando los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia, entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, y vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Nos dice el versículo 1 que levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato. Dice que entonces toda la asamblea se levantó y lo llevó a Pilato, ¿verdad? ¿Quién es esa muchedumbre que lo llevó a Pilato? Pues el mismo Evangelio nos lo dice, capítulo 2, versículo 1 y 2, dice así la palabra del Señor: complot para matar a Jesús, que estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Ya sabemos quién eran aquellos, ¿no? Principales sacerdotes y los escribas querían matarlo por miedo al pueblo. Y siguiendo con la narración, en el tiempo sabemos que después de este complot, el Señor fue arrestado, fue llevado delante de ellos, fue escarnecido y azotado. Y como nos dice 22 de Lucas, también del 66 al 71, nos presenta quiénes son estos que se levantaron con toda muchedumbre y lo llevaron a Pilato. Dice así la palabra del Señor: y los hombres custodiaban a Jesús, se burlaban de él y le golpeaban, una vez que ya fue, como decimos, arrestado y llevado delante del Sanedrín y escarnecido por ellos. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpea? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Dice que a partir del 66, cuando era de día, porque todo esto, como sabemos, transcurrió a lo largo de la noche, cuando era de día se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: si os lo dijere, no creeréis, y también si os preguntare, no me responderéis ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios.
Dijeron todos: ¿Luego eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo: vosotros decid que lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Encontramos aquí quién es esta muchedumbre que, levantándose encolerizada por lo que habían escuchado de boca del Señor Jesucristo y ya previamente habían sembrado en su corazón y en su mente que debía ser muerto, ¿verdad?, le llevaron ante él, ante Pilato, el procurador romano que se encontraba en este tiempo allí en Judea. Nos aclara Marcos en el capítulo 15, versículo 1, que todo esto aconteció, como nos dice, muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos y escribas y con todo el concilio, llevarlo atado y le entregaron a Pilato. Muy de mañana. El día era viernes, como sabemos, según el calendario judío, era el día 15 del mes Nisan y se calcula que entre a las 3 y las 6 de la mañana. Tenían a Jesús en sus manos, el concilio, y querían rápidamente llevarlo a la cruz. Querían matarlo, quitarlo de en medio. Querían un juicio, por decirlo de alguna manera, rápido, aunque fue totalmente injusto, y llevarlo a aquel que tenía la capacidad y el poder de llevarlo a la cruz. Querían hacerlo todo muy temprano, muy de mañana, antes que el pueblo pues se despertara y estuviera ya activo, porque debemos acordarnos que no muchos días antes, unos pocos días antes, muy pocos, cuando el Señor entró en Jerusalén, las multitudes le aclamaban: Hosana, el que viene en el nombre del Señor. Y por miedo de ellos lo hacían todo encubiertamente para que el pueblo no se rebelase. Nos dice Mateo 26:5 que decían ellos, pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Querían hacerlo todo, ¿verdad? Eran los líderes religiosos, este concilio, y querían hacerlo de una manera que el pueblo no se enterara, para que así no se alborotara. Nos aclara también Juan que estos que querían hacerlo de una manera a escondida del pueblo, estos escribas y fariseos, estos sumos sacerdotes, nos dice Juan 18:28, que ellos, cuando lo llevaron a Pilato, no entraron en el pretorio romano para no contaminarse y así poder comer la Pascua, que era la fiesta que se iba a celebrar el sábado. Y eran hipócritas a no poder ser más. Eran hipócritas porque no querían contaminarse entrando delante de un gentil, el pretorio romano, pero sí iban a entregar a un inocente acusado falsamente para que fuera muerto y ajusticiado. Eso no les preocupaba, contaminarse, ¿verdad?, con ese asesinato que iban a cometer. Como también tuvo que decirle el mismo Señor en Mateo 23, guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Los romanos en estos tiempos eran los que gobernaban en Judea. Habían invadido el Imperio Romano, como había hecho casi con todo el litoral mediterráneo y parte de Europa y África. Eran los que allí mandaban, permitían a cierto gobierno de los pueblos que conquistaban, especialmente en temas religiosos y de costumbres de ellos, que ellos legislaran. Por eso vemos que tenían a reyes títeres que gobernaban entre el pueblo, como ahora veremos más tarde con Herodes. Podían juzgarlos, como decimos, por eso el Sanedrín arrestó a Jesús, le escarneció, le azotó, pero como bien ellos le dijeron en Juan 18:31 a Pilato, cuando le dijo que lo juzgaran ellos y que no lo metieran en esos temas, ellos mismos le dijeron: no tenemos derecho de ejecutar a nadie.
Por eso lo llevaron a Pilato, encubiertamente del pueblo, para que dictase sentencia rápido. Que lo llevaran a él y que él dictara sentencia para que fuera muerto en la cruz. Poncio Pilato, ¿quién era este personaje histórico que aparece en la narración? Se nos dice de él que era el quinto procurador romano que se había puesto en Samaria y Judea. Estaba bajo la autoridad del legado de Siria. Se nos dice de él, por la historia, que era un hombre, este Poncio Pilato, como la mayoría de los gobernantes romanos que estaban en las colonias que habían conquistado. Se nos dice que era inflexible, inmisericorde y especialmente obstinado. Hombre que repetidamente castigaba sin juicio previo y cometía muchísimos actos de crueldad. Y el concilio dijo, ¿a quién mejor llevarle que a este hombre? Que ante nuestra petición insistente, pues lo va a condenar rápidamente. Deciros que la región de Judea en estos tiempos era posiblemente, si no la más, de las más problemáticas del Imperio Romano. Estaban los celotes, estaban los patriotas que no paraban de rebelarse contra el imperio, especialmente en la zona de Galilea. Y cuando a un procurador romano lo destinaban a Judea era por dos motivos. Uno, estaba castigado por algo que había hecho ante los ojos de Roma, del emperador. Otro era porque iba allí, aplacaba la sublevación de los judíos y así ascendía en el escalafón político, militar del imperio y accedía luego a mejores destinos. Lo que sí sabemos de Poncio Pilato que su relación con los judíos no era especialmente buena. En momento alguno tenía problemas de darle gusto en nada, sino más bien, nos dicen los libros históricos, que parecía disfrutar en molestarlos. Así de claro. Han quedado testigos para la historia cómo usó el tesoro del templo para pagar un acueducto. También hizo entrar los estandartes romanos a Jerusalén y aún profanar el templo al introducirlos en él con su escudo de oro, donde llevaban a todas las imágenes escritas de sus dioses. Y la palabra del Señor también añade el hecho que aconteció y que narra Lucas en 13.1, donde nos dice 13.1 que en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. O sea, como decíamos antes, misericordia, no tenía ningún tipo de, ¿verdad?, de justicia ni de equidad con los judíos y no le molestaba para nada ponerle el pie en el cuello y hacer con ellos lo que bien les pareciera a él. Era un hombre muy orgulloso por la posición, obviamente, que ostentaba. Y nos dice Juan 19:10 que cuando Jesús fue llevado ante él y le preguntaba, él mismo le dijo, ¿no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? ¿Verdad? También se nos dice que era especialmente, como parece ser en aquella época, era supersticioso y fue advertido por su mujer, que también lo recoge Mateo 27 y 19, que no tuviera que ver nada con Jesús cuando se lo llevaron ante él, porque había tenido sueños con él y no quería que tuviera nada que ver con él. Pero sobre todo, lo que posiblemente definiera a Pilato en el tiempo que estuvo allí era que miraba por él mismo. Miraba por su porvenir futuro como procurador romano con respecto a los informes que podían llegar a Roma, al emperador, y no quería problemas. No quería problemas de los judíos, no quería ningún tipo de problema para que el pueblo viviera relativamente en calma en estos tiempos y a él pues no le cayera ningún tipo de problema. Y como parece ser que él vía Judea era un problema tras problema, siempre tenía problemas con los judíos, siempre le estaban causando
problemas. La palabra no nos deja más que claro, ¿verdad?, que la culpa de Pilato en todo el proceso fue grande, y ahora después lo veremos, porque incumplió la jurisprudencia romana. Pero había quien tuvo más culpa que él, especialmente el concilio, especialmente Anás y Caifás. Dice Juan 19:11, en el paralelo también de lo que estamos leyendo, dice que respondiendo Jesús le dijo a él, a su pregunta, ¿verdad?, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Si combináramos en esta mañana los evangelios, veríamos que nos da la impresión de que Pilato hasta el fin hizo todo posible por deshacerse del tema este. Él no quería saber nada de lo de Jesús. No le interesaba. Sabía que era un tema religioso y que a él no iba a traer más que problemas. No amaba a los judíos. No quería agradarle ni concederle su petición. Pero lo que sí sabemos, por lo que aconteció, que no hizo uso de la justicia romana como correspondía, porque posiblemente veía que el problema lo podía superar y podía ponerlo en entredicho delante del emperador de Roma. En el Evangelio de Juan, capítulo 18, 29 al 31, cuando Pilato le fue entregado Jesús, pues le preguntó a aquellos que lo entregaron, ¿qué acusación trae contra este hombre? Y ellos respondieron, si no fuere malhechor, no te lo habríamos entregado. Pero él quiere de que le digan qué causa hay, ¿verdad? Entonces le dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley, sabiendo a qué se referían. Y ellos volvieron a decirle, a nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie, si no ha sido aún juzgado. Y ellos ya estaban pidiendo la muerte de él. ¿Qué acusación trae? Para juzgarle. Y ellos, si no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Queremos, ¿verdad?, que tú lo sentencies a muerte. Veremos en el relato como Pilato se niega en primer lugar a concederle este favor y como los judíos, de alguna manera, ¿verdad?, dejan de acusarle o ven la posibilidad de no acusarle por el tema religioso y empiezan a acusarle por el tema político, donde sabía que Roma era inflexible y no permitía, ¿verdad?, nada. Dice, y comenzaron a acusarle, versículo 2 de Lucas, capítulo 23, diciendo, a este que hemos hallado que pervierte a la nación, que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Ya no lo acusan, ¿verdad?, de que se ha hecho el Hijo de Dios. Ya lo acusan de dos acusaciones, son tres, pero la primera lo que hace es llevarnos a las dos segundas, que pervierte a la nación, pero ¿en qué la pervierte? Y le dicen, prohíbe dar tributo a César. Y él mismo se ha hecho rey. Mentira. Mentira. La primera mentira radical. Y la segunda con matices. El Sanedrín habían acusado a Jesús de blasfemia. Se había hecho hijo de Dios. Y lo llevaron ante Pilato. Sabían que por ese delito Pilato ya les dijo que no quería saber nada y que lo juzgaran ellos. Cambiaron a sedición, a insurrección, para que la jurisprudencia romana cayera sobre él y fuera ajusticiado. Pervierte a la nación. Y ahora dan los motivos por qué la pervierte.
prohíbe dar impuestos a César. Mentira. Mentira. Lucas 20, 22 a 26. Lo había dejado muy claro el Señor cuando los mismos fariseos y escribas, ¿verdad?, maquinando en sus corazones y en sus mentes, lo prueban. Dice así la palabra del Señor. Le preguntaron, ¿no es lícito dar tributo a César o no? Dice que el Señor, comprendiendo la astucia de ellos, le dijo, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? ¿Y qué respondieron ellos? De César. Entonces el Señor le respondió, pues da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Mentira. Nunca, ¿verdad?, negó dar tributo a César. Segunda acusación. Se ha hecho rey a él mismo. Cuando ellos se refieren a rey, se referían a rey de los judíos, rey político, que iba en contra de Roma, que era una insurrección en contra de ellos. El Señor Jesús también dejó muy claro en la palabra, y no en pocas veces, que no quería saber nada del tema político, no quería saber nada. Dice Juan 6:15, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, ¿qué hizo? Volvió a retirarse al monte él solo. No quería que creyeran equivocadamente que era su rey aquí en la tierra. No querían. El testimonio que le había dado por más de 3 años era más que obvio que no era un rey a la usanza que ellos entendían. No era. Era un hombre humilde, de servicio continuo y abnegación. Un rabino que iba en contra de todos los que se encontraban en Judea. Un rabino que servía a sus discípulos, que no tenía ni casa ni donde morar. No era un rey a la usanza, un rey político como ellos esperaban. Dice Juan 13, 3 al 5, que sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego que puso agua en un lebrillo, comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Eso no es un rey político. Nos leía nuestro hermano antes Miguel, ¿verdad?, en Deuteronomio, el tema de los reyes. Que hay que servirle a ellos, ¿verdad? Ellos no están para servir al pueblo, aunque debería ser así, el servicio. Pilato tonto no era. Sería malvado, maligno, ¿verdad? Pero tonto no era. Y sabía, conociendo a los judíos, que el Sanedrín, el concilio, no iban a estar tan a favor de Roma, para que, si es verdad que alguien con una capacidad de arrastrar a la nación tras él, autoproclamarse rey de los judíos, ¿verdad?, ellos iban a denunciarlo a Roma. No creía que esto fuera así, sino como nos dice Mateo 27 y 18, sabía que por envidia la habían entregado. Esa era la verdadera razón. Versículo 3 del capítulo 23 de Lucas. Dice que entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él le dijo, tú lo dices. Tenía que preguntarlo porque los otros lo habían acusado de aquello. Y la contestación que aquí vemos de tú lo dices, la misma contestación que le dieron al Sanedrín, ¿verdad? Tú lo dices, ¿qué quiere decir? Afirmativamente, así es. Tú lo has dicho y así es. Y la contestación que le da en Juan 18, 36 al 37, dice que respondiendo Jesús, le dijo, cuando él le dijo, si tú eres rey, dijo, mi reino no es de este mundo.
Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tu rey? Respondiendo Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye vivo. ¿Le dejó claro que era rey? Sí, pero no de este mundo. No era rey político, como le habían presentado ellos, de los judíos. Versículo 4 del capítulo 23 de Lucas, dice: y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. ¿Y se tendría que haber acabado aquí todo? ¿Se tenía que haber acabado todo? ¿No hallaba delito alguno? Como máximo responsable de la justicia romana en aquella época, Jesús tenía que haber sido puesto en libertad y dejado libre. Por entonces, ¿qué hubiera acontecido? Amigos y hermanos que en esta mañana estamos escuchando la palabra, sabemos que esto no podía ser así. No podía ser así porque Jesús tenía que morir por ti y por mí. Tenía que morir para poder cubrir nuestros pecados. Dice Hechos 2:23 que a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos crucificándole. La historia continúa. Nada se hace por azar o porque Pilato, el Sanedrín o Herodes así lo quiera, no. Esto se está haciendo por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Versículo 5 del capítulo 23 de Lucas dice: pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Y de un cambio drástico, ahora mismo ya la acusación. Pilato iba a dejarlo libre, pero al escuchar que lo acusan, que pervierta la nación, toda la nación, desde Galilea hasta aquí, de las pocas veces que el Sanedrín, el concilio, mete a Galilea también dentro de lo que era Judea, pues, ¿verdad?, da un cambio radical. Despertó un interés especial en Pilato saber que la acusación partía desde Galilea. ¿Sabemos por qué? Porque el rey de Galilea, rey Títire, que habían puesto los romanos, era el título de tetrarca, gobernador de Galilea. En aquella época era Herodes y estaba allí en Jerusalén en ese momento. Entonces, al él ver que estaba allí el gobernador de Galilea, vio la manera de deshacerse del problema, una vez que ya había dictado sentencia, dicho que no encontraba nada de delito en este hombre, y mandarlo a aquel. Los versículos del 6 al 12 ya hemos dicho que solamente aparecen en Lucas, de los 4 evangelios. Dice versículos 6 y 7. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes en aquellos días, porque en aquellos días también estaba en Jerusalén. Galilea, tierra de revolucionarios que se levantaban contra el Imperio Romano, celotes, patriotas, donde no pocas dificultades habían tenido con ellos, donde, como he leído antes, tuvieron que hacer varias incursiones y matar a varios de ellos, ¿verdad? Y aquí encontramos ahora a este Herodes. Este Herodes Antipas, ¿verdad?, que también vamos a tener un poco de conocimiento. A ver quién era este hombre. ¿Quién es este hombre que va a ver a Jesús? Dice versículo 8 que Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal.
El Señor llevaba ya más de 3 años haciendo señales. Y ellos querían ver señales, no, les daba igual. Les demandaban señales, pero las señales les daban lo mismo. Más testimonio que le había dado por más de 3 años. Y no querían verlo, no querían. Demandaban señales, pero de nada les valía. Herodes Antipas heredó el cargo de su padre. Cuando éste murió, fue hecho gobernador de Galilea y de Perea, como recoge Lucas 3:1. Luego, más adelante, visitando a un medio hermano que tenía, Herodes Felipe, se nos narra en la palabra que se enamoró de su esposa, de la esposa de su medio hermano, Herodías, y los dos se fugaron para vivir juntos. El pecado del adulterio de ambos no pasó desapercibido y fue severamente y repetidamente reprendido ¿por quién? Por Juan el Bautista. En repetidas veces Juan lo acusó de lo que había hecho. Pero en vez de arrepentirse, ¿qué hizo? Pues se nos narra que con la ocasión de la celebración de su cumpleaños, este Herodes Antipas prometió a la hija de Herodías darle cualquier cosa que ella le pidiera. Quedó fascinado por una exhibición de danza que hizo ella, la hija de Herodías, y instruida por su madre, ¿qué le pidió a Herodes? La cabeza de Juan en una bandeja. ¿Y qué hizo Herodes? Como sabemos, pues lo decapitó y le fue entregada. O sea que este Herodes, si decimos que Pilato, ¿verdad?, era misericordia, este no era menos tampoco. Nos dice Lucas 9, de 7-9, que Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo. Y le demanda ahora señal, si ya sabía quién era Jesús y lo conocía bien. Porque algunos decían, Juan ha resucitado de los muertos. Otro, Elías ha aparecido, y otro, algún profeta del antiguo ha resucitado. Y dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Tenía, ¿verdad?, esa curiosidad de ver a este hombre para que ver si era de nuevo Juan el Bautista y qué hacía. Se nos dice de Herodes Antipas que era impenitente, intranquilo, inquisitivo, supersticioso y malvado en extremo, que nunca se arrepintió de lo que había hecho y solamente quería divertirse con Jesús, siendo de alguna manera honrado por Pilato, porque la máxima autoridad de Roma había delegado en él, ¿verdad?, que juzgara a este hombre. ¿Y qué espera ver de él? ¿Verdad? Milagro, que haya alguna prueba, alguna señal. Versículos 9 y 10. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes del escriba acusándole con gran vehemencia. No le respondió nada. Nada. ¿Qué le iba a responder a aquel, ¿verdad?, que había tenido testimonio de la palabra a través de Juan en repetidas ocasiones y cómo lo había tratado, decapitándolo? El Señor habló por más de 3 años a través de sus señales y de sus hechos. Y cuando fue apresado, ¿verdad?, le preguntan. Sus hechos ya habían hablado todo lo que merecía ser hablado delante del pueblo de Israel. Nos dice Marcos 14, 60 y 61, cuando fue llevado delante del Sanedrín, dice que entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él,
callaba y nada respondía. ¿Qué iba a responderle? Respuesta habían tenido por más de 3 años de quién era y qué es lo que hacía, para qué había venido. Estos silencios del Señor hablaban por sí mismos, delante de ellos, de todo lo que había hecho durante el tiempo que había estado con ellos, y ellos no querían escucharle. El Señor se negó a hablar con ellos porque no merecían escuchar su palabra, no la merecían. Este Herodes, pues, se vio insultado por Jesús. No le hizo ninguna señal, no le contestó, se irritó. ¿Y qué hizo? Versículo 11. Dice que entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. No lo condenó como esperaban tampoco, ¿verdad?, escribas y fariseos. Sí lo menospreció, sí lo escarneció, pero no lo condenó a muerte, que es lo que ellos esperaban. No lo hizo Pilato la primera vez y tampoco lo ha hecho Herodes ahora. ¿Pensaría que era Juan el Bautista resucitado? ¿Tendría algún tipo de cargo de conciencia de condenarlo a muerte? ¿Se asustaba por lo que el pueblo decía de él y él conocía? ¿Era supersticioso hasta tal extremo que no quiso saber nada del tema? Versículo 12. Lo que sí aconteció entre Pilato y Herodes. Lo devolvió a Pilato. Y dice versículo 12 que se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día porque antes estaban enemistados entre sí. Uno era el gobernador romano en Judea y el otro era el gobernador de Galilea. No sabemos qué injerencia habían tenido el uno con el otro para ser enemigos. Algunos narran el hecho que hemos leído de Lucas 13:1, de aquellos que mató mezclándolo con los sacrificios, su sangre derramada, que eran galileos, y Herodes lo mismo, no se enteró del hecho hasta que aconteció. No sabemos la verdad, pero sí lo que sabemos que eran enemigos, y a partir de aquel día se hicieron más que amigos. Amigo, en esta mañana que nos está escuchando esta narración de cómo alguien totalmente inocente, alguien que por más de 3 años estuvo dando señales y dando testimonio de quién era y para qué había venido, aquellos que le habían estado escuchando, aquellos que en teoría tenían que haber entendido mejor que nadie qué es lo que estaba pasando, los líderes religiosos, le habían llevado a un juicio falso para que fuera muerto en la cruz sin causa alguna. Pero decirte, amigo, en esta mañana que nos está escuchando, que todo ocurrió no porque quiso Pilato, no porque quiso Herodes, no porque quisieron los judíos. Todo ocurrió porque fue la voluntad de Dios y ocurrió por amor, por ti y por mí. Porque si no hubiera ocurrido, tú y yo no hubiéramos tenido la oportunidad de presentarnos delante del Señor y alcanzar la salvación y la vida eterna a través de la cruz de Cristo. Dice Juan 14:16, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para esto fue necesario que él fuera muerto y levantado en una cruz, para todo el que mirare a ella con los ojos de la fe y reconociere su pecado, alcanzará la salvación y la vida eterna.
Hubo uno en el último momento de su vida y muy cerca de Jesús, también levantado en una cruz, que miró a él y creyó en él. Y dio testimonio que había creído en él. Y el Señor le dijo que estaría ese mismo día con él en el paraíso. ¿Sabéis que fueron crucificados junto al Señor Jesús dos ladrones? Uno a la derecha y otro a la izquierda. Uno le injuriaba y el otro reconoció al Señor Jesucristo y por la fe con que miró a él, el Señor le garantizó la salvación y la vida eterna. Este mundo lleva escuchando la palabra del Señor miles de años. El Evangelio, casi 2000. Pero este mundo sigue demandando señales y no cree. Sigue viendo señales y no cree. Pablo, en los últimos momentos también, ¿verdad?, de su vida, que narra Hechos 26, 24, 29, cuando también fue llevado injustamente para ser juzgado por el concilio, fue llevado al procurador romano, a Festo, y se defendió delante de él. Dice así la palabra del Señor, 24 a 29, diciéndole estas cosas en su defensa, presentando la verdad del Evangelio. Dice Festo, a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón, diciendo que no se ha hecho a escondidas, que no se ha hecho para que nadie lo sepa, lo sabe toda Judea. Y le dijo al rey, Pablo: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Y entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. ¿Y qué contestó Pablo? Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que me oyen hoy, fuesen hechos tal cual como yo soy, excepto esta cadena. Y amigo, en esta mañana te decimos a ti que te hablamos palabras de verdad y que por poco o por mucho, quisiera Dios que en esta mañana dieras ese paso de fe y confesares en tu corazón que crees en el Señor Jesucristo. Y para terminar ya, leer en Isaías, para que lo medites en tu corazón, para que pienses en Jesús, Isaías 53, 4 al 6, versión La Palabra de Dios para Todos. Dice que verdaderamente Jesús soportó todos nuestros sufrimientos y cargó todos nuestros dolores, aunque nosotros pensamos que Dios lo había castigado, golpeado y afligido. En realidad, Él fue traspasado debido a nuestra rebeldía. Fue magullado por las maldades que nosotros hicimos. El castigo que Él recibió hizo posible nuestro bienestar. Sus heridas nos hicieron sanar a nosotros. Todos nosotros nos los carriamos como ovejas. Cada uno agarró su propio camino, pero el Señor cargó en Él todo el castigo que merecíamos tú y yo. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Especialmente pedimos por aquellos que aún están pensando si dar el paso para ser cristianos o están aún demandando más señales del cielo. Pues sí, Señor y Padre, en esta